Bien, el título de mi tesis es Conflicto y libertad en la teoría política de Hannah Arendt. Como decía recién, la doctora Anabela Di Pego es mi directora de tesis. Y bueno, comenzamos entonces. La tesis se centra en la teoría política de Hannah Arendt, particularmente en el concepto, en el tema del conflicto y la libertad. Consideramos que es una pensadora que tiene plena vigencia para la dilucidación de temáticas políticas contemporáneas. Sin embargo, su propuesta ha dado lugar a críticas que la hacen ver como una perspectiva idealizada y pacificada. Entre sus críticos, digamos, el caso emblemático es el de Habermas, quien en el concepto de poder de Hannah Arendt dice que Arendt estiliza la imagen que se ha hecho de la polis griega hasta convertirla en la esencia misma de lo político, y eso la lleva a construir rígidas categorías conceptuales. Bueno, de este modo estaría sobreestimando el papel de la polis en la concepción política de Arendt, lo que haría que el pensamiento no constituya una alternativa posible para el mundo contemporáneo. Asimismo, en torno a Habermas se despliega una línea de interpretaciones que dicotomizan las distinciones arendtianas. El mismo autor señala que Arendt entiende el poder como la capacidad de ponerse de acuerdo en una comunicación sin coacciones sobre una acción en común. Bueno, en este punto quiero aclarar que si bien Habermas sostiene que Arendt sustenta una noción comunicativa de poder, el cual podría vincularse al poder que se despliega en el espacio político de inspiración griega, la cuestión se corresponde a la racionalidad instrumental por un lado y la esfera de la sociedad o mundo de la vida que corresponde a la racionalidad comunicativa por otro lado. Y Arendt piensa la política, o estaría pensando la política de otra forma, que podría abarcar o que puede abarcar tanto el espacio político propio de la acción tal como la concibe en la condición humana, pero también las fundaciones que no remiten a los espacios instituidos, digamos. Entonces, lo decisivo de esta discusión sería que Habermas, o en Habermas, no es posible pensar la posibilidad de modificar el sistema político. Bueno, además de Habermas, volviendo a las críticas, en la misma línea interpretativa encontramos a Benjavi, que en La par y su sombra dice: Arendt parece haber emprendido una calmada transformación feminista del ideal del guerrero homérico en el domado y más razonable ciudadano deliberativo aristotélico. Bueno, acá me paro de nuevo un poquito porque quiero aclarar que en esta tesis me alejo de la interpretación del esencialismo fenomenológico de Benjavi con respecto a las distinciones arendtianas, y quiero aclarar que en lugar de distinciones esenciales, como por ejemplo la distinción público-privado que se encuentra en su obra, que se definen por esencias en relación a un espacio determinado, con una actividad propia, digamos, desde esa interpretación de Benjavi, y una actividad propia, temas propios. En este trabajo se piensan las distinciones en torno más bien al tipo de vínculos e interacciones que se producen entre las personas, donde los temas y problemas que se abordan se van delimitando en cada época histórica. Considero la interpretación de Anabela Di Pego, que entiende que las distinciones son tensiones dinámicas en el sentido que son campos de fuerza que permiten pensar un problema. Las distinciones son necesarias para la dinámica del campo. Entonces no son excluyentes, al contrario, se requieren mutuamente, pero implican cierta lógica propia, como intentaremos mostrarlo en este trabajo. Bueno, en la misma línea interpretativa que Habermas y Benjavi están Martin Schey y Albrecht Wellmer. Entonces, en este trabajo vamos a intentar ofrecer elementos para repensar la teoría política arendtiana, reconstruyendo y enfatizando la dimensión conflictiva de su abordaje.
Nuestro propósito, este trabajo intenta mostrar que las referencias al mundo griego ofrecen un marco conceptual para pensar la política. Sin embargo, la obra de Arendt también toma referencias del mundo romano, de manera que la política se reconfigura en torno a la conflictividad. Para mostrar esta cuestión, vamos a recorrer los siguientes núcleos conceptuales. La reconstrucción de la libertad, el legado romano, la tradición republicana y la revolución y la interpretación postfundacional de Marchart. Bueno, recorrer estos núcleos conceptuales nos permitirá dar cuenta entonces de que su obra no está caracterizada por el predominio de lo griego, a la vez que recorre el carácter conflictivo de la política arendtiana. Bueno, nuestro marco teórico recurre a propias fuentes y también a bibliografía crítica que directa o indirectamente permite sustentar nuestras tesis. En la pantalla estamos viendo, digamos, las fuentes primarias y principales que se ubican en nuestra línea interpretativa y también las que se ubican en una línea divergente. Nuestra propuesta se dirige a poner en diálogo la condición humana, su obra más conceptual, con otras fuentes principales como lo son sobre la revolución, sobre la violencia. Bueno, poner en diálogo la condición humana, que es su obra más teórica, filosófica, sobre la revolución y sobre la violencia, que constituyen obras de corte más político-histórico, donde analiza casos históricos concretos, nos permitirá esta lectura releer la condición humana a la luz de los análisis más históricos y políticos concretos. Esto justamente es lo que permite repensar las y complejizarlas. Entonces, nuestra propuesta es abordar esa relectura y a partir de eso marcar dos aspectos. En primer lugar, que la política en Arendt se reconfigura cuando retoma la cuestión romana y queda manifiesta, en ese caso, la dimensión conflictual inherente a la acción y la libertad. Y concomitantemente, que lo político se constituye en su obra en un campo siempre en tensión respecto de las categorías planteadas. Como dice Anabela Di Pego, sus distinciones resultan flexibilizadas y resignificadas en la complejidad que ameritan las situaciones particulares. Bueno, comenzamos con el primer bloque o eje conceptual. En este eje nos dirigimos a la problemática de la libertad desde la perspectiva arendtiana. Su abordaje consideramos clave para comprender la política y el papel del conflicto. Porque a partir de diagnosticar la exclusión de la libertad del campo político operada por la tradición filosófica del pensamiento político, Arendt se inspira en las experiencias de la antigüedad griega y romana y en la distinción entre libertad filosófica y libertad política de Montesquieu y la considera un elemento inherente a la acción, que es la más elevada de las actividades humanas, porque en ella las personas pueden desarrollar su capacidad de ser libres. De esta manera, la libertad queda asociada con la espontaneidad, con la capacidad humana para comenzar algo nuevo, para hacer aparecer en el mundo algo que no existía con anterioridad. Arendt toma el criterio antiguo por el cual la libertad necesita de la compañía de otros iguales y de un espacio público común. Por lo tanto, es libre quien puede tener acceso a ese espacio público común y actuar junto a sus iguales. Bueno, a ver, vuelvo un poquito, porque acá la restitución de la libertad al campo político nos va a permitir mostrar que la libertad no solo está localizada en la polis y tiene, digamos, una conceptualización, sino también en el mundo romano. Bueno, entonces decíamos, desde las referencias al mundo griego, la política tiene especificidad y surge a través del diálogo y la acción concertada dentro de un marco de estabilidad. Es decir, que requiere un marco institucional
que reconozca a quienes actúan en él como iguales. La libertad se manifiesta exclusivamente desde esta inspiración griega en la esfera política y es entendida como la capacidad de introducir nuevos comienzos a través del diálogo y la acción concertada. Entonces, esta esfera se distingue por la preeminencia del discurso, digamos, el predominio de la palabra, y no admite las interacciones que suponen violencia. Sin embargo, la supresión de la violencia no implica la anulación del conflicto. En la polis, la libertad no está escindida de la igualdad. Y esto, digamos, nos lleva a admitir la conflictividad incluso en la esfera de la polis. La polis era una isonomía donde la igualdad no era igualdad de condiciones, sino que se accedía a la igualdad en virtud de la ciudadanía. Pero la polis estaba calada de un espíritu agonal, de manera que ofrecía tanto oportunidades para la distinción, pero también suponía la disputa en la que los desiguales intentaban igualarse, porque la polis, como sabemos, era una igualdad de desiguales. Este aspecto muestra que Arendt inserta al ciudadano aristotélico en la arena agonística, donde la pluralidad, en su doble carácter de igualdad y de distinción, se sustenta en una dinámica conflictiva. Por lo tanto, la polis, el mundo organizado políticamente y elegido por Arendt como el lugar de máxima realización de la política, constituye un ámbito transido de disputa. Poner el acento centrado solo en las referencias al mundo griego podría clausurar las interpretaciones que se despliegan cuando Arendt retoma la cuestión romana. Bueno, a modo de adelanto, quiero señalar que Arendt se dirige a la fundación de la ciudad de Roma porque en la tradición romana la libertad adquiere otras connotaciones. La libertad romana era el legado transmitido por los fundadores de Roma. Y eso nos lleva al otro bloque conceptual, que es el legado romano. Bueno, la recuperación de la experiencia política de los romanos y de la fundación permite advertir que el papel político del conflicto en tanto, nos permite advertir la importancia del papel político del conflicto. Y por otro lado, la recuperación de la experiencia romana de la legislación nos permite considerar al conflicto como un elemento dinámico. Esto lo vamos a profundizar cuando abordemos la tradición republicana. Por lo que nosotros en este bloque vamos a afirmar que cuando recupera el legado romano de la fundación y la legislación, la acción conflictiva es la que describe a la política arendtiana. Bueno, la libertad es un legado en el mundo romano porque comporta el compromiso político de custodiar la fundación para las generaciones futuras, porque en la tradición romana la autoridad es clave para la conservación del cuerpo político, está implícita en el acto de la fundación. Autoridad significa aumentar el legado de la fundación. Entonces, la fundación de un cuerpo político implica que su estabilidad y permanencia se consigue con el aumento necesario, es decir, con la introducción de innovaciones, a manera de nuevas fundaciones, en el espacio público donde las innovaciones significan ampliación e incremento de lo ya fundado. De manera que la política arendtiana se describe por la tensión entre la búsqueda de la estabilidad y la perdurabilidad del cuerpo político y la necesidad de la innovación, que no puede irse sin conflictos. De ahí que la política inspirada en el mundo romano se reconfigure en torno a los conflictos. Entonces, desde la recuperación del legado romano, la libertad significa introducir innovaciones en el espacio público, se asocia a la acción conflictiva y también puede ir acompañada de violencia. Esta cuestión la voy a profundizar un poquito cuando hablo de la revolución. Por otro lado, la recuperación de la extraordinaria, como dice Arendt, fecundidad del concepto romano de ley, implica un cambio de énfasis respecto del nomos griego, el cual se inscribe en la fabricación y no en ese entre dos relacional.
porque la ley desde el legado romano ahora es rapport o vínculo que liga a las partes en disputa, un contrato entre, y sin anular los conflictos ni las diferencias, logra un tratado que los absorbe, digamos. En la medida que la ley se puede disputar, los conflictos asociados a ella son políticos. Bueno, acá tenemos, digamos, la primera aproximación al conflicto como un elemento dinámico. Entonces, la política en Arendt está atravesada por énfasis. Podemos decir que oscila constantemente entre el espacio conceptual de la polis, que es un espacio instituido y que le permite delimitar claramente la política de la violencia y donde el poder que emerge es eminentemente discursivo, y el espacio público de inspiración romana, donde el poder conflictivo ligado a las innovaciones que se introducen para reconfigurarlo, surge de la misma reunión de personas que irrumpe, digamos, en el espacio público y puede ir acompañado de violencia. La recuperación del legado romano muestra que ni la libertad ni la acción requieren de institucionalización, aunque sí la política en su sentido específico. En este caso, el diálogo no necesariamente es una forma de interacción predominante, incluso hasta puede ocupar un lugar secundario. Bueno, vamos a la tradición republicana, el otro bloque conceptual. Y bueno, en la obra de Arendt hay rasgos decisivos que señalan que recupera algunas ideas y motivos que luego se plasman en el pensamiento político contemporáneo, conocido como republicanismo. Esta corriente de pensamiento que se remonta a la antigüedad clásica griega y romana para resurgir en el Renacimiento, configurándose de modo poderoso en el pensamiento de Maquiavelo. De este modo, podríamos decir que Arendt se adelantó a la recuperación de ese discurso. Bueno, en busca de elementos distintivos de esta corriente, digamos, que tan heterogénea, Gargarella señala que la reivindicación de la libertad, la ausencia de dominio y la vida en un estado libre unificarían sintéticamente a las distintas visiones republicanas. Los republicanos adhieren a la república como forma de gobierno, en términos generales, y además la apropiación lefortiana de Maquiavelo muestra, que es lo que abordamos en nuestra tesis, muestra también que el conflicto es un elemento central de la tradición republicana. Bueno, vamos a hablar un poquito de este bloque. La política arendtiana se sustenta en la articulación entre libertad, ley y poder. La ley para Arendt es tratado de alianza que absorbe, como adelantábamos, los conflictos entre las partes y permite fundar así la libertad. La libertad se localiza dentro de las instituciones, como las que se dieron en la República, por ejemplo, y su contenido real es la participación en los asuntos públicos. El poder se asienta en las promesas mutuas que derivan en los pactos y contratos, estos pactos y contratos que rescatan a la acción de la imprevisibilidad. Bueno, estamos nombrando, digamos, elementos republicanos, digamos, que hacen que la propuesta arendtiana quede con esa impronta republicana. En qué es la política y en sobre la revolución, Arendt intenta desarticular la asociación entre libertad y soberanía, además porque desde la concepción de Rousseau entiende que la voluntad general, expresión del pueblo soberano, debía constituirse en la fuente de poder y origen de la ley. Esto llevó a considerar que ser libre es ser soberano. Entonces la crítica arendtiana al intento de pacificación de la política que lleva a cabo en su obra significa el rechazo a la dominación y, por ende, a la aceptación del conflicto. Bueno, este sería, digamos, el rechazo a la dominación, otro rasgo republicano.
Para Arendt, la liberación y la libertad, está bien, ella rechaza la dominación, pero no podemos decir que la libertad sea equivalente a la liberación. La liberación y la libertad no son, si bien ella los distingue, no son conceptos contrapuestos, sino conceptos complementarios. La distinción entre liberación y libertad, quiero hacer una aclaración, funciona en la polis griega. En la polis había que liberarse para participar en la esfera política, pero Arendt no piensa de manera análoga en lo que pasaba en la polis, no lo extiende, digamos, a la política en general. Lo que pasa es que ella estaría recuperando, por ejemplo, cuando recupera en la condición humana las luchas por la liberación, ella entiende que pueden ser luchas políticas, por ejemplo, los movimientos obreros de la época moderna. El problema en todo caso sería la sindicalización o la burocratización del movimiento obrero. Esto haría que ese movimiento pierda potencialidad política y no el hecho de que la lucha sea por la liberación o por una cuestión social. Y bueno, me parecía importante hacer esta aclaración. Las luchas entonces dejan de ser políticas cuando el modo de organización, en vez de remitir a la pluralidad, remiten a la violencia, o sea, a una vertical de dominio a través del partido o a través del sindicato. Bueno, el otro rasgo republicano es la productividad del conflicto. Esta productividad es rescatada en los borradores de 1956, donde Arendt establece que la fundación coincidió con la legislación. La ley se sitúa en el espacio intermedio de dos facciones otrora enemigas, dice Arendt. La república nace de ese contrato, es decir, el conflicto procura la ley que permite fundar la libertad, entendida como participación. La apropiación arendtiana de la virtud de Maquiavelo se asienta en la interpretación que el pensador hace del conflicto, considerándolo como un elemento dinámico. Gracias a los conflictos, dice Maquiavelo, la ciudad se mantiene libre. Esto podría explicar la preeminencia del discurso en Arendt, porque ese predominio del discurso se asienta en la idea romana, retomada por Maquiavelo, de la potencialidad del conflicto para la política. Bueno, el otro bloque que abordamos es la revolución. Cada vez que Arendt aborda la pervivencia de la política, se dirige a fenómenos destructivos político-históricos, como las luchas de los movimientos laborales, revoluciones de la época moderna que recuperan la condición humana, la revolución francesa, americana, las luchas por los derechos civiles, por la guerra de Vietnam. Bueno, estos acontecimientos que aborda en sus obras principales. Las alusiones a las revueltas, luchas y revoluciones presentes en la condición humana, a través de la irrupción de la acción concertada en las revoluciones modernas, pasando por la Comuna de París en 1848 hasta la de 1956, muestran que la conflictividad es lo que aseguró la pervivencia de lo político en la época moderna. Y además queremos señalar que sobre la revolución, esa obra permite conceptualizar la emergencia del poder conflictivo y su articulación con la libertad, en tanto que sobre la violencia nos permite, la obra otorga un suelo para comprender que los fenómenos políticos pueden ir acompañados de violencia, pero la acción política es irreductible a la lógica de la violencia. Bueno, esto nos permite entonces abordar el poder en el fenómeno revolucionario, el problema del origen al que lleva toda revolución y la dinámica revolucionaria. Bueno, el fenómeno revolucionario no solo implica la institución de un orden establecido, sino la fundación de la libertad, es decir, instaurar un espacio y conservarlo a partir del incremento de lo ya fundado. Arendt rescata las revoluciones modernas porque representaron un intento de combinar la irrupción de la novedad y la fundación de la libertad, aunque hayan buscado solo la liberación y no la libertad, como ya lo adelantamos.
El poder conflictivo, la reunión de muchos, responde a las tensiones destituyentes e instituyentes propias de la desintegración de un orden político y la constitución de la libertad. Entonces la revolución, en tanto implica un fin y la posibilidad de un nuevo comienzo, es violenta. El origen, digamos, que se instala a partir de esa violencia, enseña que solo el mantenimiento del poder logrará salvar a la política de la inherente arbitrariedad en la que desemboca el poder destituyente. Por lo tanto, el desafío consiste en el mantenimiento del poder. No es la violencia la que origina la política, como la entendían los revolucionarios. El conflicto es un signo de la desintegración y al mismo tiempo el anuncio de un nuevo comienzo. Pero todo depende del poder. Entonces la revolución remite a la constitución de un espacio perdurable, pero que a la vez permita la introducción de innovaciones. Esto muestra que la política en Arendt se presenta como un campo de fuerzas entre estabilidad y dimensiones fueron entendidas en términos de oposición y contradicción, y cristalizaron en invita a desarticular esas dicotomías. Bueno, desde este enfoque, el conflicto es el factor que dinamiza estas dimensiones, que no se excluyen ni son opuestas, sino dos aspectos en tensión en cuya dinámica de interacción conflictiva se configura lo político. El conflicto es entonces la dinámica de lo político, de manera que su ausencia es una señal de ausencia de lo político. Bueno, en este eje queremos hacer alusión a la interpretación postfundacional propuesta por Marchand, porque es posible inscribir a la política arendtiana en el horizonte postfundacional propuesto por este autor, del que ella sería precursora. Este enfoque propone que entre los fundamentos absolutos y la ausencia de cualquier fundamento, el pensamiento postfundacional no estaría planteando borrar los fundamentos, sino debilitar su estatus ontológico. Entonces rompe con la dualidad filosófica tradicional y habilita a una pluralidad de fundamentos contingentes que instauran una estabilidad relativa. La fundación en Arendt es, lo decíamos recién, ese anhelo de la estabilidad, de la perdurabilidad del cuerpo político, pero al mismo tiempo irrupción de la novedad, que decíamos no representan opuestos, sino una tensión en cuya interacción conflictiva y no clausurada emerge lo político. Bueno, este es un rasgo, digamos, que decisivo para inscribirla en este horizonte postfundacional. Por otro lado, la política arendtiana consigue una fundación sin absolutos que admite la contingencia irreductible de los asuntos humanos. Arendt rechaza los principios absolutos sobre los cuales asentar el poder y la legislación, principios extrapolíticos, un soberano absoluto o una ley situada más arriba. Las promesas constituyen una fundación contingente, pero de relativa estabilidad. Bueno, arribamos a las conclusiones. Repasamos rápidamente los siguientes motivos, decimos, dan cuenta del carácter conflictivo de la acción y la libertad arendtiana. En el primer bloque, la reconstrucción de la libertad, es decisivo retomar la conceptualización de la libertad como espontaneidad que se manifiesta efectivamente en la experiencia política, y la pluralidad y la contingencia que definen a la acción política en su doble carácter de igualdad y distinción. En el bloque del legado romano es decisiva la recuperación de la experiencia política de la fundación, cuya conservación remite a la tensión entre estabilidad e innovación. También la articulación entre fundación, aumento y conservación, que remite a un suelo siempre conflictivo, y la ley separada de la idea de mando y concebida como vínculo, que permite disputarla. En el bloque que abordamos de la tradición republicana, la libertad, la consideración del conflicto se asienta en la libertad, entendida como participación en la esfera pública y asentada en la opinión y no en la voluntad. La apropiación de la idea romana, retomada por Maquiavelo, del conflicto como factor fundamental para mantener la vitalidad de la república, la preeminencia del discurso en Arendt, basada en la potencialidad del conflicto. Y por último, en el bloque
que dedicamos a la revolución y a la interpretación postfundacional de Marchak, los motivos y temas, digamos, que recuperan el conflicto son la revolución entendida no solo como disrupción y desintegración, sino como oportunidad para fundar la libertad, el carácter irreductible de la política, la lógica de la violencia, la recuperación de la experiencia de los movimientos, luchas y revoluciones, donde la conflictividad queda asociada al poder y a la libertad, la política conceptualizada como la dinámica conflictiva que responde a la búsqueda de estabilidad y a los intentos de innovación. Bueno, para finalizar, como conclusiones finales, digamos que hay mucho que decir, pero me concentro en 3 ejes. En primer lugar, la política en Arendt no puede reducirse a la polis, digamos, quedó establecido que a la polis o a la institucionalidad, porque también abarca aquellos conflictos, la política también abarca aquellas acciones destinadas a la irrupción en el espacio público que intenta reconfigurarlo. Porque cuando las personas se disponen a introducir innovaciones a fin de constituir espacios donde sea posible la participación, la conflictividad, la espontaneidad y la violencia pueden confluir en el espacio público no reconocido. Bueno, por otro lado, la pluralidad y la contingencia siempre están a la base de la emergencia de la conflictividad. Sin embargo, los conflictos son políticos cuando responden al poder y se articulan a la libertad. La conflictividad se inscribe en una gramática particular según el anclaje conceptual arendtiano se sustente en el mundo griego o en el mundo romano. Y por último, podemos establecer o afirmar que la acción y la libertad son inherentemente conflictivas. Incluso en la condición humana, la acción es conflictiva, por lo que el conflicto asume un estatus conceptual propio y productivo de lo político en Arendt. Entonces la política arendtiana se describe por la espontaneidad, la conflictividad y la pluralidad, por lo tanto se inserta en un espacio de disputas, divergencias, confrontaciones y disrupciones que lejos de degradarla, la dinamizan. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Ahí dejamos de compartir pantalla. Al lado de la manito, ¿te acordás dónde apretamos para compartir? ¿Del otro lado? Ahí, del otro. Ahí va. A ver. No sé si soy yo sola. No, todos. A ver, no dejo de compartir. Cristina, tenés el micrófono muteado y necesitamos que... Ahí lo abro. A mí sí me dejó de compartir. No. Hay que esperar que la conexión. Genial, entonces sí, entonces soy yo. Estoy viendo a vos que estás hablando. Bueno, No, pero es porque está compartiendo la pantalla, Cristina. Sí, no, entonces no, yo pensé que era mi conexión, pero no, yo me veo... A ver, y tiene... A ver. Cristina, ¿me escuchás? Sí, sí te escucho. Bueno, le estoy dando las órdenes. Sí, tenés mala conexión, eso te iba a decir. A mí me parece como inactiva, entonces yo no sabía... ¿Pero me escuchan? Te escuchamos, pero bien, congelada la imagen. Entonces, vamos a esperar un segundito a ver si podemos recuperar tu imagen. Si no, te voy a pasar el link para que ingreses con el celular. ¿Vos nos escuchás? Los escucho perfecto, pero... Bueno, a ver, ¿querés entrar y volver a salir y te esperamos un segundo? Y si no, avanzamos con el intercambio. Yo porque me da miedo que con la conexión tan floja, si tenés que bloquear micrófono o algo... Me cayó.
Damos un segundito, y si no le paso la conexión para que directamente entre con el celular. Yo ya le escribí por WhatsApp, pero... Sí, no, en un momento hizo un corte. Yo pensé que era mi conexión, pero después vi que vos también. A ver, esperemos un segundo. Ahí me está escribiendo WhatsApp y me dice que está tratando de entrar, pero que no. Yo ya... Está como una conexión. Ahí estamos, buenísimo. ¿Ahí nos escuchás bien? Ahí lo escucho bien y lo veo bien. Bueno, buenísimo. Entonces, le pedimos a Facundo, a Carolina y a Catalina que organicen como prefieran, no hay ningún orden estipulado para comenzar las devoluciones. Esperamos las devoluciones de los 3 jurados y después, Cristina, al final les respondes a todos, ¿sí? Bien, bien. Buenísimo. No sé quién prefiere comenzar. Facundo, Catalina, Carolina. Ahí está Facundo. Perdón, me escuchan, ¿no? Me da un poco lo mismo, digamos, si alguien quiere empezar o empiezo yo, no sé. No sé si ahí les voy a escribir por WhatsApp, no sé si me están escuchando Carolina y Catalina, los veo con buena conexión. Ahí está Carolina, los veo con buena conexión. Ahí está Carolina. Sí, escucho bien. Sí, que empiece Facundo si quiere y yo... Sí, es lo mismo. Ok. Sí, es lo mismo. Gracias. Bueno, antes que nada, Cristina, felicitaciones, ¿no? por la tesis y por la presentación. La verdad es que me dejaste en una situación un poco incómoda, ¿no? Porque muchas de las cosas que te fui preguntando ya las contestaste, así que, digamos, esto va a ser más bien corto. Es una buena estrategia, digamos, pero de todas maneras, digamos, es valioso. Me pareció muy interesante la tesis. Creo que hay algunas cosas, digamos, que yo fui conversando alguna vez, digamos, con Anabela, digamos, y que también aprendí de ella, digamos, porque yo trabajo algunas cosas de Arendt, pero no soy especialista como ella, y que quizás, digamos, en el fondo tiene que ver, digamos, con cierta idea de que, si bien Arendt es como un especialista en hacer distinciones, hay muchas cuestiones interpretativas o hermenéuticas respecto de ellos, digamos, que hacen que esas distinciones terminen siendo interpretadas como dicotomías, ¿no? Y me parece que ahí hay una fuente de problemas, por decirlo de alguna manera, con respecto a las interpretaciones, que algunas das cuenta y otras no tanto, pero de todas maneras me parece que la tesis está muy bien lograda y fundamentalmente está muy bien escrita, es muy interesante, así que y tratas de proponer, digamos, una posición propia. Así que, bueno, digamos, eso en general, digamos, ya sabes que, digamos, mis comentarios, que son un poco, digamos, los que fuiste recogiendo, digamos, y te agradezco en ese sentido, pero ya que estamos, voy a aprovechar el ratito que tenemos, digamos, para insistir por ahí sobre otras cosas, digamos, que están relacionadas, pero no tanto.
Una primera cuestión, digamos, voy a ver, ¿qué mencioné acá? No, voy a plantear 3 problemas. Uno que tiene que ver con la pluralidad, digamos, o con lo que voy a llamar pluralismo, otro que tiene que ver con tu noción de conflicto, digamos, o cómo la interpretas, y otra que tiene que ver con, digamos, esta respuesta, digamos, en algún sentido que vos das al esencialismo fenomenológico, digamos, que critica, digamos, Sheila Ben-Aviv. Con respecto, empiezo, digamos, por la cuestión del pluralismo, digamos, yo tengo, digamos, ciertas lecturas más habermasianas o de Ben-Aviv, de Arendt, entonces ya sabes, digamos, por dónde van a venir mis comentarios, pero a mí me da la sensación de que Arendt es una pensadora, digamos, relativamente melancólica con respecto a la política, y eso tiene que ver, digamos, que es algo, digamos, que ella misma, digamos, señala, ¿no? Que hay, digamos, que es muy crítica, por decirlo de una manera un poco vulgar, digamos, muy crítica de la política contemporánea y de la política moderna, por decirlo de alguna forma. A mí me da la sensación, digamos, que tu posición, de alguna manera, es un poco más optimista, cosa que no termino de entender muy bien por qué uno sería optimista con respecto a la política contemporánea. Y de hecho me parece, digamos, que la cuestión del pluralismo, digamos, empieza a jugar ahí una cuestión importante. Porque, digamos, una comprensión del pluralismo, digamos, que uno puede tener en una situación contemporánea como la nuestra, tiene que ver con que ya no es digamos, ese derivado de, si vos querés, de las distintas individualidades, digamos, que entran en la esfera pública, digamos, o que luchan, digamos, por entrar en la esfera pública o en el espacio político, no depende puramente de intereses egoístas, sino que me parece que tiene que ver, digamos, con, digamos, una amplia, digamos, variedad de concepciones de la buena vida, concepciones del florecimiento humano, y quizás lo que es más preocupante en algún sentido es que, digamos, en las últimas décadas uno ve muy fuertemente, digamos, cómo hay una dependencia, digamos, hay un intento cada vez mayor de que ese espacio público esté conformado de acuerdo a determinadas identidades políticas, ¿no? Es decir, que hay una relación cada vez más intensa, ¿bien?, entre la identidad, digamos, por decirlo de alguna manera, y ese espacio político, digamos, donde, digamos, aparecen cuestiones que por un lado tienen que ver con xenofobia, que por otro lado tienen que ver con autocomprensiones colectivas de quiénes somos los que estamos en este espacio público, etcétera, etcétera. Entonces, ahí me da la sensación, digamos, que el pluralismo puede ser más, en algún sentido, más riesgoso, más preocupante, ¿bien?, que el pluralismo que tenía en cuenta Arendt. Eso es lo que estoy pensando, digamos. Si esa idea de pluralismo, digamos, quizás más radical, digamos, donde las distintas ideas de la buena vida, digamos, y las distintas ideas sobre la identidad están tratando de tomar el espacio público, tratando de tomarlo en algún sentido, no podrían ser de alguna manera contrarias a lo que pensaba Arendt, y si esa noción de pluralidad de Arendt no queda un poco, digamos, menos clara, digamos, para aplicarla en este contexto. Después, tomando una de las respuestas, digamos, que vos das a una de las cuestiones que te hacía, digamos, que seguía esta idea de Ben-Aviv, del esencialismo fenomenológico, quizás lo que te quisiera preguntar es lo siguiente. Si yo no te entendí mal, vos dirías, digamos, que las diferencias, digamos, que reconstruye Arendt entre los distintos espacios, el espacio, digamos, del mercado, el espacio del hogar, el espacio de lo público, si son porosas, si son abiertas, si están sujetas, digamos, a la disputa política y al conflicto. Entonces, quizás mi pregunta sería, ¿qué queda? Bien, ¿para qué sirve esa distinción inicial entre estas distintas esferas? ¿Se entiende la pregunta? Vamos, porque la idea sería, ok, si en realidad, digamos, esta distinción está completamente atravesada por el conflicto, digamos, por la reformulación, etcétera, etcétera, ¿por qué tenía esa distinción entre esferas en primer lugar? Entonces, ahí es donde no me termina de quedar claro, ¿bien?, para qué funcionaría.
¿bien? Porque si, digo, por decir algo más concreto, digamos, porque si las cuestiones respecto de cómo se distribuye, digamos, el trabajo de cuidado, digamos, dentro de la casa, pasan a ser cuestiones del ámbito de lo político, digamos, como creo que tienen que serlo, entonces ya no me queda tan en claro, digamos, por qué es relevante, digamos, pensar en cómo se dan ciertas relaciones en el lugar en el hogar, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Digamos, desde el punto de vista arendtiano, digamos, porque si todo es político, todo es político. Digamos, ¿no? Bueno, eso. Y después, por una última cuestión, yo estoy de acuerdo, digamos, con la revalorización del conflicto. Estoy de acuerdo, digamos, con cierta idea, digamos, de que quizás la crítica habermasiana de pacificación del conflicto, digamos, no es la más justa del mundo. Pero, sin embargo, a mí siempre hay algo, digamos, que me hace como un ruido, digamos, con el conflicto. Y especialmente cuando uno habla en términos republicanos. ¿Qué tiene que ver con que, ok, partimos de que hay conflictos, partimos de que esos conflictos probablemente no sean resolubles en términos absolutos, es decir, no es que vamos a terminar, no es que si nos sentamos a discutir vamos a terminar de una vez y para siempre con ese conflicto, digamos, no es el objetivo ni de la democracia ni de la república. Eso quizás también está en Habermas, cosa que, digamos, uno podría pensar, o por lo menos, digamos, en el Habermas político, digamos, no en el Habermas ético que cree en esta situación ideal de discurso, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, yo creo que la república tiene que tener una posición relativamente fuerte sobre cómo trabajar el conflicto. ¿Y qué significa esto? Que no es que el conflicto se desata, digamos, de alguna manera, y la república solo tiene que aceptarlo, sino que entre la violencia que claramente queda del otro lado, digamos, y el conflicto, tiene que haber instituciones, tiene que haber formas de razonamiento público, tiene que haber formas de deliberación. Si vos querés, incluso, digamos, que estén sujetas a debate y sujetas a conflicto, pero tiene que haber, si vos querés, cierto mecanismo para tratar con el conflicto. Que tratar con el conflicto no significa resolverlo. Porque, digamos, acá la tentación parecería ser, o no acepto el conflicto, o acepto que el conflicto se tiene que resolver de una vez. Y a mí me parece que eso no es así, y que el republicanismo no está basado en eso. Digamos, pero el republicanismo tiene una serie, digamos, por ejemplo, digamos, estoy pensando en republicanos más contemporáneos, tiene una serie de instituciones que dice, ok, digamos, cuando se dan los conflictos y esos conflictos son relativamente irresolubles, hay una serie de instituciones que intentan mediar justamente para que no se haga, para que ese conflicto no se termine convirtiendo en violencia. ¿Bien? Porque el mero desarrollo del conflicto puede generar violencia, ¿bien? Y ahí es cuando estamos del otro lado, digamos, por decirlo así. Bueno, esos son mis 3 comentarios. Espero que se haya más o menos entendido. Y de nuevo, felicitaciones. Muy interesante la tesis. Gracias. Muchas gracias, Facundo. Ahí veo que se desbloqueó Carolina. Sí. ¿Querés continuar? Sí, no hay problema. Buenísimo, gracias. Bueno, en primer lugar quiero señalar que celebro esta oportunidad de reencuentro con el pensamiento arendtiano a partir de la lectura de la tesis de Cristina, que también la felicito, me resultó sumamente interesante, y bueno, y en este contexto de confinamiento, ¿no? La lectura de la tesis presentó como la posibilidad de suspender este caos familiar, laboral, doméstico. Así que, bueno, este reencuentro con temáticas muy convocantes, la verdad que es un aliciente. Bueno, en segundo lugar, coincido, la verdad es en franca sintonía con la interpretación que esboza Cristina, así que me ha costado encontrar objeciones a la misma, pero bueno, sí subrayar que acuerdo con la vigencia, ¿no?, del pensamiento de Arendt a partir del reconocimiento de la revitalización que la dimensión conflictiva de la política trae, ¿no? Y en ese sentido me parece que en la tesis el desarrollo argumentativo es claro, preciso y contundente para alejar a Arendt de las lecturas de
del normativismo consensualista, ¿no? En ese sentido, digamos, es un logro en la tesis, eso se ve con fuerte claridad. Me interesa mucho la línea que ubica Arendt como precursora, ¿no?, de las teorías políticas postfundacionalistas. Me parece que es un suelo muy fértil para entender la posición arendtiana. Y me parece curioso porque, bueno, esta línea o este enfoque ha cobrado protagonismo en la filosofía política francesa, que es un caso peculiar porque, bueno, la historia de la recepción de la obra arendtiana allí está muy signada por la interpretación de Raymond Aron, ¿no?, que introdujo a Arendt en los lectores francófonos, y desde ese sesgo interpretativo es leída como una filósofa liberal, ¿no?, elitista, en fin. Entonces, bueno, en ese sentido es notable que algunos filósofos consagrados, ¿no?, también no lean directamente a Arendt y sigan a los comentadores y refuercen este sesgo interpretativo. Algo que me parece muy valioso, que también la tesis rescata, ¿no?, con franca claridad, es que en este enfoque postfundacionalista hay otros filósofos que precisamente sitúan el conflicto solo en el ámbito del poder constituyente, ¿no? Rancière hablando del diferendo, ¿no?, de la figura del litigio, pero en cambio Arendt, y eso me parece lo fuerte del trabajo, que señala cómo destaca que el conflicto no es esa tensión entre lo destituyente y también lo instituyente, ¿no? Y en ese sentido me parece que ahí está la vigencia de su pensamiento, y no sé si ahí Cristina está de acuerdo que para pensar las democracias contemporáneas de manera situada y especialmente en el contexto latinoamericano es un fuerte de Arendt, ¿no? En el sentido que refuerza también la cuestión de la estabilidad y de los marcos institucionales, no solo de la irrupción de la novedad, ¿no? Bien, entonces, asumido que el conflicto es algo irreductible de lo político, lo que sí es claro y que también está en la tesis es que me parece que Arendt elige como preservar cierta ambigüedad, no hay una delimitación clara conceptual, ¿no?, de qué se entiende por esta dimensión conflictiva. A lo largo del trabajo de la tesis aparece asociada con el desacuerdo, la disputa, la confrontación, la hostilidad, la discordia, la controversia, la divergencia, ¿no?, entre otras. Entonces parecía que cada una de estas nociones como presenta distintos énfasis, matices, y la pregunta concreta es si desde tu interpretación vos crees que esta noción de conflictividad como que cobra una gama de significados con énfasis variados según se enfoque en las tres dimensiones de los poderes que vos trabajás, ¿no? El poder de reunión, el poder de la discursividad, el poder de la fundación. Si la conflictividad asume como notas específicas o distintivas en función de este atravesamiento de estas tres dimensiones del poder, digamos, esta sería la pregunta. Gracias y felicitaciones. Gracias. Ahí estaba hablando con el micrófono bloqueado, perdón. Iba hablando y veía que nadie me contestaba y digo, bueno, cuando Catalina esté haciéndote la devolución, bloqueemos micrófono porque acopla, ¿sabes? Cristina, ¿me estás escuchando? Bien. Silenciate y yo te puedo silenciar, pero para que estés atenta a cuando quieras hablar. Bien, bueno. ¿Se escucha bien? Sí. Bien. Bueno, quería agradecerte, Cristina, por la tesis, la leí detenidamente y presté atención a tu exposición. Me parece que es una tesis muy clara y la claridad, digamos, y el análisis que haces metodológico del pensamiento arendtiano, difícil de hacer, digamos, ¿no?, dado que es una pensadora, digamos, bastante efusiva en algunos conceptos que a veces resultan difícil analizar bien, ¿no?, con cierta claridad, digamos, conceptual, y atenerse un poco a eso. Así que te felicito porque a mí me resultó de una lectura hiperfluida, ¿no?, y sobre todo con claridad, que me parece que es
lo que más, digamos, rescato de tu exposición incluso, ¿no? Hay conceptos muy valiosos que trabajás del pensamiento arendtiano, como hablar del concepto conflicto, ¿no? Y de cómo lo reconstruís, digamos, desde el pensamiento arendtiano. No voy a reiterar, digamos, lo mismo que ya un poco expusiste, creo que estuvo claro, digamos, esa reconstrucción. Y mi pregunta en realidad va dirigida un poco, son dos, en realidad consultas más que preguntas, digamos, a ver un poco qué te parece a vos, o cómo abordarías vos estas cuestiones, ¿no? La primera es en relación al conflicto, ¿no? Y un poco siguiendo la interpretación de Habermas. ¿Cuáles son las condiciones, o cuáles crees que son vos, en la explicación, ¿no? En defensa de tu tesis, las condiciones de posibilidad para que se instale un criterio de conflicto, ¿no? ¿En qué consiste el conflicto en su sentido estricto, ¿no? Digamos, si implica una base racional, si implica personas que actúen, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que supone pensar el estatuto de lo conflictivo, ¿no? En sentido estricto de personas que actúan en un mundo bajo el criterio de la acción y la lexis, ¿no? El discurso. Porque si pensamos que, digamos, lo conflictivo es una instancia en la que se suponen ciertos criterios compartidos, en definitiva, entonces, bueno, ¿dónde es posible entenderlo, ¿no? En sentido estricto, digamos, si pensamos, qué sé yo, bueno, acá en Argentina la noción de conflicto, ¿dónde, desde qué lugar podría entenderse esa categoría, ¿no? Cuando obviamente hay actos irracionales, actos que implican, por ejemplo, una desvinculación de una responsabilidad individual, colectiva. Bueno, ¿cómo aparece ahí la noción de conflicto instalada en concreto, ¿no? ¿O cómo la verías vos? Eso en primer lugar, y en segundo lugar, ¿hasta qué punto esta noción de lo conflictivo puesta en cuestión, digamos, ¿no? Lo conflictivo, si es posible pensar lo conflictivo cuestionándolo en sí mismo, ¿no? Como categoría, sería hasta qué punto lo conflictivo cuestiona una responsabilidad, ¿no? Es decir, vos hiciste mención en la recuperación arendtiana de la polis griega y romana, un poco este desplazamiento conceptual que plantearon de cómo recuperar, ¿no? Esta noción, digamos, por fuera de un registro institucional, vinculado más bien a procesos violentos, digamos, de la acción política, que han instalado un criterio del espacio público, pero si vos pensás que en este carácter de lo conflictivo hay responsabilidad colectiva, ¿no? Es decir, si aparece ahí la categoría de responsabilidad y cómo funcionaría, ¿no? Es decir, bueno, el mundo conflictivo es un mundo en donde es un espacio de aparición de personas, ¿no? De fuerzas, digamos, contrapuestas, pero si es posible desde Arendt pensar, a pesar de que ella retome, digamos, la política aristotélica, si es posible pensar desde Arendt una noción de personas actuando, ¿no? En esas fuerzas contrapuestas, básicamente, y dónde se instalaría allí este concepto un poco que retomo de Kant, ¿no? Del planteo de dignidad y respeto, que son elementos, digamos, no tan postestructuralistas, sino fundantes del carácter de la acción de las personas, ¿no? El hacerse responsable. Un poco era esas preguntas, o consultas, mejor dicho, para ver si las habías pensado y cómo las tematizarías en el contexto de tu tesis. Eso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias al jurado. Cristina, cuando quieras, comenzamos con las devoluciones. Bueno, voy así, digamos, voy respondiendo en el orden de las preguntas. Bueno, la pregunta del doctor Facundo se refería al pluralismo de Arendt
si no entendí mal, si el pluralismo que estaría planteando Arendt no sería como obsoleto, digamos, al pluralismo actual, que está marcado por connotaciones como xenofobia, discriminaciones colectivas. Creo que va por ese lado la pregunta. Hay un punto que me parece interesante, un trabajo de Anabela Di Peo que retoma la problemática del espacio público, y ella está discutiendo en ese trabajo, lo traigo a colación porque creo que es posible contestar la pregunta desde ahí. Ella está discutiendo ahí, en ese trabajo con Benjavi, sobre específicamente cuáles son los temas, qué características tiene el espacio público. Bueno, no lo voy a desarrollar, pero traigo lo que me parece que podría responder, que el espacio público, si bien tiene ciertas características procedimentales, por ejemplo, las personas que confluyen en el espacio público se presentan como iguales, responden, digamos, a una lógica de interacción que, si bien, digamos, puede discurrir la violencia, no se instala completamente en la escena. El espacio público no es sustantivo, es decir, que los contenidos, los temas y problemas que se aborden en el espacio público pueden corresponder, o corresponden, mejor dicho, a cada época histórica. Arendt tiene un escrito, en realidad es una conferencia, digamos, en la que ella participa, donde le preguntan, bueno, ¿cuáles son los contenidos públicos? Y ella dice que lo que sea público se dirime en cada época histórica y en cada situación particular. Entonces, el espacio público admitiría, digamos, la posibilidad de estas configuraciones desde actuales, donde confluyen problemáticas tan disímiles como la xenofobia, cuestiones de los derechos civiles, como la lucha de las mujeres, digamos, porque el espacio público justamente está abierto a la recepción de las problemáticas que en cada época histórica se impongan. Ella da un ejemplo y dice, por ejemplo, el espacio público medieval podría haber sido las catedrales, y el tema que se discuta pudo haber sido el tema de Dios. Y hoy sería como un poco raro pensar que nos juntemos a discutir o a debatir sobre el tema de Dios, digamos, aunque, bueno, podría ocurrir, pero no es un tema que está instalado en el debate público, por lo menos como estaba en la Edad Media, quizás con otras connotaciones, ¿no? Se lo podría pensar. Bueno, eso a mí me parece que podría responder la pregunta del doctor Valverde, porque, bueno, no estaríamos hablando de que lo público en Arendt está destinado a ciertos temas, y esto hace que se abra, que tenga una apertura, digamos, a las problemáticas. Obviamente que esa individualidad que mencionaba en la polis
se reconfigura en el espacio público del legado romano, entonces creo que admitiría esas problemáticas que están atravesadas por cuestiones históricas, por cuestiones culturales, por cuestiones concretas, digamos. Bueno, con respecto a la segunda pregunta, ¿para qué sirve la distinción si después la va a borrar? Más o menos algo así entendí. Las distinciones que realiza Arendt, que traza, digamos, sobre todo en la condición humana, tienen como objetivo delimitar la especificidad de lo político. A partir de que ella entiende que se fueron borrando las distinciones, digamos, acá sí se dirige al mundo griego y se inspira en ese mundo para ver cómo lo político y los asuntos de la polis tenían un estatus, digamos, no estaba degradada la acción, esa acción se fue degradando a partir de la supremacía de la contemplación que se produce en el mundo griego ya con Platón y después, digamos, con la deriva que tiene con la religión y en la época moderna donde la acción es vista como fabricación. Entonces, ella sigue esta deriva e intenta dotar de especificidad a la política. Para eso recupera las articulaciones y la vida activa que tenía un estatus dentro del dios político de Aristóteles, fue degradada a partir, digamos, de la jerarquía de la contemplación y fue considerada como una actividad más dentro de la esfera de los asuntos humanos, esa degradada esfera de los asuntos humanos por Platón. Entonces, bueno, creo que Arendt tiene en mente dotar de especificidad a lo político. Por eso realiza estas distinciones para delimitar la autonomía de lo político, digamos, de alguna manera. Entonces, pero estas distinciones no tienen, incluso cuando empieza la condición humana dice, tanto la acción, el trabajo y la labor están relacionadas con la política. Sin embargo, la que más estrecho vínculo tiene con la política es la acción. O sea, no está separando ni el trabajo de la labor y diciendo que no son, no pertenecen a la política. Simplemente que ella quiere delimitar una especificidad. Y por eso haría estas distinciones, desde mi punto de vista. La otra pregunta tiene que ver con el conflicto en la República. Sí, totalmente de acuerdo con lo que decís, Facundo. El conflicto, igual Arendt tampoco se queda en la mera irrupción y la conflictividad, digamos. El conflicto necesita, digamos, la República debe ofrecer una arena institucional para dirimir los conflictos. Yo no profundizo esto en la tesis porque, digamos, el objetivo más bien era rastrear las alusiones por las cuales el conflicto tiene un estatus conceptual dentro de la teoría de Arendt. Y mi objetivo no era llegar a analizar, incluso lo digo al final de la tesis, que quedó como pendiente, analizar a ver qué pasa con el conflicto, digamos, cómo se dirime, cómo se dirimen en las instituciones, eso queda como pendiente. Pero sí creo que absolutamente de acuerdo, incluso hay rasgos en Arendt que
podrían afirmar esto, de que hay que ofrecer esa arena institucional para dirimir los conflictos, que no se resuelven porque son irreductibles, que no se clausuran, que se atemperan en el curso de la historia, digamos. Bueno, con respecto a las preguntas de Carolina, ella en primer lugar señala este enfoque donde el conflicto es la dinámica de estas dos dimensiones entre lo instituido y lo instituyente. Y se preguntaba ella si esto es un fuerte para pensar la política, si es un punto fuerte, digamos, y productivo para pensar la política latinoamericana. Yo creo que es muy productivo y muy es muy adecuado esta concepción y esta perspectiva donde la política, digamos, no está en esta dinámica de búsqueda de estabilidad y además intentos de innovaciones. La política sería la dinámica de estas dos dimensiones, porque la polarización de estas dimensiones en una estabilización nos lleva a las experiencias del totalitarismo, digamos. Y la pura novedad, por otro lado, si polarizamos estas dos dimensiones, nos lleva a un vacío, al abismo, digamos, a la carencia total de estos fundamentos. Y Arendt, entre estas dos opciones, que es un fundamento absoluto y la carencia total de fundamento, ella entiende que la política es la dinámica que permanentemente, digamos, la dinamización de esas dos dimensiones, entre lo instituido y lo instituyente. Entonces creo que es muy adecuado para pensar las dinámicas institucionales y que cristalizan en formas, digamos, radicalizadas de total estabilización o de cambios permanentes. Y la política, nuestra política, digamos, se caracteriza por tender a la polarización e impedir esa dinamización. La otra pregunta de Carolina, ella se preguntaba cómo influye cada tipo de poder que yo voy atravesando, digamos, que la política queda como atravesada por el poder discursivo, por el poder de reunión, que es el poder revolucionario, y a todo eso está atravesado o está asignado por un poder conflictivo, digamos. ¿Cómo influye cada tipo de poder en la conflictividad? Bueno, la conflictividad tiene distintas connotaciones y tonalidades. Hay un espectro, digamos, de conflicto que responden a la gramática del poder según gravite en Arendt la cuestión griega o según gravite la cuestión romana. Entonces, si
si nosotros nos posicionamos en el énfasis griego, no es que no haya conflictividad, la hay, y la mencionábamos, pero no está, digamos, no es, la conflictividad no es algo que es tan relevante, digamos, ¿no? O por lo menos para mirarlo. Sí lo es en el mundo romano. El conflicto en el mundo romano se puede instalar, y yo creo que por acá voy a la respuesta de Carolina, en el ámbito de la legislación, en el ámbito de la disputa de la ley y en el ámbito de las irrupciones que intentan la reconfiguración del espacio público, en el ámbito de la fundación y de las revoluciones. Entonces, en estos ámbitos, el poder que se desarrolla tiene distintas connotaciones, porque en el ámbito legislativo el poder implica innovación en el sentido de disputar la ley y lograr generar un cambio a partir de la ley. Y en el ámbito de la fundación, el conflicto implica la irrupción y generar un cambio y reconfigurar el espacio público. Entonces son la conflictividad se configura, está interviniendo en el caso de la fundación en la reconfiguración del espacio público y en el caso de la legislación en la disputa de la ley. Bueno, espero haber contestado la pregunta de Carolina. Igual, digamos, yo estoy tirando por ahí las líneas, igual me dicen después si era lo que me preguntaban y si consideran que las contesté o no. Bueno, con lo que me preguntaba Catalina, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad para que se instale un criterio en la conflictividad? Bueno, un criterio de la acción conflictiva yo no sé si se podría hablar de, a ver, el conflicto no es caos. Y la conflictividad no lleva a perder la base racional ni los criterios de la acción. El conflicto dinamiza la acción, por lo tanto, los criterios que estén planteados en la acción particular, digamos, considerando el escenario arendtiano, que es la interacción entre iguales, la pluralidad, esos criterios se van a dinamizar o están en juego, pero lo que pasa con el conflicto es que se dinamiza la acción política. Entonces, no sé, no creo, lo estoy pensando ahora, la verdad, la pregunta da para pensarlo, no creo que el conflicto instale un criterio a la acción. Sí creo que al ser un elemento que dinamiza la política, creo que ofrece oportunidades para la acción y para poner en juego, digamos, las directrices de la acción y los criterios que están concebidos, digamos, desde la concepción arendtiana. ¿Dónde es posible entenderlo? Bueno, lo decía hace rato, ¿dónde es posible entenderlo? Y en los ámbitos
legislativos, en el ámbito público, cuando se disputa, digamos, los espacios públicos hegemónicos, cuando se disputa la hegemonía, por ejemplo, de los espacios públicos o el poder monopolizado o la falta de espacios para la participación o alguna instancia de resistencia que viene de decisiones del gobierno o de leyes que se instalan. Creo que son escenarios que dan pie a la conflictividad, digamos, donde la conflictividad es lo que va a hacer que ese escenario se dinamice, la cuestión política, y se vuelva una irrupción, si es en el ámbito público, o una manifestación, se vuelve un hecho político. Bueno, digo escenario como para delimitar eso que estamos hablando, ¿no? Lo digo metafóricamente. Y la otra pregunta, si hay responsabilidad colectiva cuando una acción se desarrolla conflictivamente. Repito, a ver, la responsabilidad, la conflictividad no es un elemento, digamos, que cambie las directrices de la acción, digamos. Sí, al dinamizar la acción y al dar oportunidades para la acción, da oportunidades para la decisión. Entonces, ahí sí creo que se puede poner en juego la responsabilidad. Es una oportunidad, la situación conflictiva, para poner en juego la decisión y la discusión, que son los modos en que Arendt entiende las herramientas, digamos, entre comillas, que Arendt entiende que se puede dirimir, digamos, las cuestiones en política. Bueno, y a esto también le sumo a Facundo, cuando él preguntaba, a la pregunta de Facundo, creo que también ilumina esta cuestión de la decisión y la discusión. Entonces, si el conflicto genera oportunidades para la acción, potencia la acción, digamos, bueno, hay oportunidades para la discusión y la decisión. De esta manera, podríamos decir que hay oportunidades para poner en juego la responsabilidad colectiva. Yo creo que sí, la respuesta es afirmativa. Así que, pensándolo, la conflictividad, digamos, sí genera un suelo que da lugar, o una oportunidad por lo menos, para poner en juego la responsabilidad colectiva. Bueno, ahí concluyo. Perfecto, Cristina. Le pregunto a los y las juradas, al jurado y a las juradas si estamos con todo resuelto de las preguntas. Y si ninguno tiene nada más para aportar, le pedimos a Anabela que este es el espacio para que los directores también hagan algún tipo de intervención. Si querés, no es obligatorio, Anabela, este es el espacio para hacerlo. Bueno, buen día, hola a todos, a todas. Gracias a Daniel, a Ileana, a Alejandra por la paciencia y toda la organización impecable para realizar esto.
que es muy complicado. Gracias Facundo, Catalina y Carolina por la lectura y los comentarios. Y quería destacar, nada más señalar y también felicitar a Cristina por el trabajo realizado, porque, digamos, ha hecho como una reconstrucción sistemática, digamos, a través de distintos motivos de la obra arendtiana el tema del conflicto. Y si bien hay trabajos por ahí señalando algunas de estas cosas, me parece que ese recorrido por todos esos motivos, por la idea de libertad, por la tradición romana y por las lecturas republicanas y la revolución, es como que permite hacer un recorrido viendo que incluso en lugares por ahí no tan pensados está tematizada esta cuestión del conflicto. Y sí celebro porque esas lecturas, porque me parece que en el horizonte de la forma en que pensamos la política desde América Latina, digamos, solamente eso puede hacer, digamos, que nos sigue interpelando para pensar las problemáticas, la posición arendtiana, pero además no solo señalando el papel del conflicto y la erupción, porque eso implicaría pensar la política por fuera de lo estatal, sino también pensándola en esa tensión donde es necesario también la reconsideración de lo estatal. Digo porque hay muchas lecturas que señalan la irrupción desde los marcos, podemos decir, europeos, donde uno podría decir, bueno, ya las críticas pasan, digamos, tenemos un estado de bienestar desarrollado y las críticas son muy, digamos, de simplemente preservar lo político como lo que está por fuera del Estado. Y me parece que ahí ese movimiento de mostrar nos permite pensar, porque obviamente pensar en el contexto latinoamericano, que la política está por fuera del Estado, digamos, nos dejaría en muy mala posición, digamos, muy desventajosa. Así que bueno, agradecerle por ese recorrido que permite ir señalando toda esa conflictividad, pero también esa tensión entre lo nuevo y la necesidad de darle cierto marco estable, digamos, a la política, que en ese recorrido sistemático, digamos, nos deja ciertos elementos para pensar eso, la política en particular en el contexto latinoamericano. Así que bueno, nada, y agradecerles a todos y todas por la lectura y bueno, esperemos que nos encontremos en alguna otra ocasión para seguir discutiendo estas cuestiones, intercambiando pareceres. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, si les parece, le pedimos a Anabela y a Cristina que por un ratito abandonen el espacio, tocando el botón rojo, cortando directamente la conversación. Les mando WhatsApp a las dos cuando estemos en condiciones de que se sumen para la lectura del dictamen final. Entonces voy a tener el honor de leer el acta que realizamos, acta número 9, año 2020. En Bernal, a los 26 días del mes de octubre del 2020, siendo las 12 horas, los que suscriben, Carolina Mamilovich, Catalina Barrio y Facundo García Valverde, constituidos en jurado de trabajo final de maestría, Conflicto y Libertad en la Teoría Política de Hannah Arendt, dirigido por Anabela de Pego, se reúnen para examinar a la alumna Cristina Galarza, DNI 18.446.898. Luego de la exposición, consideran que la tesis presenta un desarrollo argumentativo claro y preciso de la interrelación de dos nociones complejas como las de conflicto y libertad en el tratamiento de lo político en la obra de Hannah Arendt, que logra una reconstrucción sistemática de sus distintas apariciones en la polis griega, la República Romana, las revoluciones modernas, etc., y de sus problematizaciones, y que lo realiza de una manera clara y rigurosa. En esta dirección, el objetivo de la tesis es mostrar que el conflicto no obtura la libertad política, sino que por el contrario la dinamiza. Este objetivo se encuentra acabadamente demostrado en el texto. La tesis presenta con claridad las categorías políticas de Hannah Arendt en relación al conflicto, sobre todo para pensar nuestro presente.
En este sentido, la recuperación de la puesta en crisis de ciertas categorías arendtianas como libertad, violencia e institucionalidad permiten aportes fecundos vinculados a la discusión política. En este sentido, les jurades valoran positivamente que la tesis no tenga solo fines exegéticos, sino que se plantee como una herramienta para intervenir y comprender la realidad política contemporánea. La exposición oral de la tesista fue precisa y solvente, profundizando en aspectos principales de su trabajo. Frente a las preguntas y comentarios de los jurades, la tesista respondió de manera adecuada, exhibiendo dominio y conocimiento tanto de la discusión general como de la discusión específica sobre el autor. Por lo tanto, el jurado considera que el trabajo presentado reúne los requisitos solicitados para la aprobación del trabajo final perteneciente al grado de magíster en filosofía de la Universidad Nacional de Quilmes. El jurado unánimemente decide calificar al trabajo final presentado por Cristina Galarza como aprobado sobresaliente 10. Felicitaciones, magíster. Felicitaciones, Cristina. No, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Anabela y a los jurados. No, felicitaciones por mi parte. La verdad es que en este tiempo de pandemia uno no quiere trabajar de más, pero fue un gusto leer tu tesis. Está muy bien escrita y sobre temas complejos y la verdad es que lo haces de una manera muy interesante, así que súper felicitaciones para vos. Bueno, muchísimas gracias y a la universidad y a Daniel y a nuestra universidad, que la verdad que es un orgullo pertenecer a la Universidad de Quilmes. Qué lindo, te felicito yo también. La verdad que me acuerdo cuando en las jornadas en La Plata habías presentado un artículo la verdad que el desarrollo de ese tiempo a esta parte fue muy enriquecedor y se nota, y coincido con Facundo, es muy, muy interesante y está muy bien escrita y muy bien argumentada. Te felicito. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias, Karina. Felicitaciones y bueno, más porque en estos tiempos, bueno, sabemos que para todos, para todas, es todo más complicado, así que haberla podido terminar, presentar y defender. Y felicitaciones especialmente por todo ese esfuerzo y el resultado obtenido. Gracias, Anabela, y por tu paciencia y generosidad intelectual. La verdad que muchas gracias.